Estás a punto de acceder a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Tecnología de punta. Programas, ordenadores, informática y robótica. Móviles, internet, redes sociales, software y hardware. Todo esto y mucho más en Conexión Tecnológica. Salutaciones a toda nuestra audiencia que cada semana están con nosotros y comparten interesantes informaciones sobre el mundo de las TIC, tecnología de la información y la comunicación. Hoy tenemos un programa bien interesante, como cada semana. Tenemos el segmento que toca hoy, el segmento Tendencias 360 grados. Hoy con la comparecencia del ingeniero Kelly Tejada, que va a estar abordando el tema del lenguaje de programación Python, el lenguaje más popular en la actualidad. Así que vamos a tener ese invitado interesante, como las acostumbradas noticias en conexión, como también el casos y cosas. Pero quiero saludar a mi compañero de cada semana, Juan Pablo Román. Hola, señor Guido. Muy feliz, muy feliz de que estemos aquí otra vez. Y hoy tenemos muchas noticias buenas, noticias para el mundo gamer, tenemos noticias para la gente que le interesa todo esto que tiene que ver con Elon Musk y estas controversias, y Amazon, esta controversia que él crea siempre, que recuerda que hace unas semanas estuvimos diciendo que él se había retirado de Twitter. Pero parece que le duró poco el retiro de Twitter y una vez más ha vuelto entonces a hacer tendencia en esta red social otra vez. Así mismo, parece que el COVID le produjo ansiedad, no pudo estar quieto. Algo así. Como cada semana tenemos las acostumbradas noticias y tenemos que decirle que estamos en CTV, estamos transmitiendo por CTV, canal 38 de Altiz y 60 de Claro TV, como otros medios también de cable. Así que ya ustedes saben. Y Juan Pablo, estamos también transmitiendo por Conexión Tecnológica RD en YouTube y también por Facebook, Conexión Tecnológica RD, y tenemos también la parte de Instagram, Conexión Tech RD. Así que ya ustedes saben, pueden acceder y visualizar nuestro programa Conexión Tecnológica. Vámonos de inmediato. Recordarles también que ¿verdad? busquen en los podcasts, por favor. Recuerden añadirnos a su Spotify, nos agregan como favoritos, le dan me gusta a nuestros podcasts para que así entonces ustedes puedan escucharlo también cuando van camino a su trabajo o en cualquier momento, lo pueden disfrutar también. Y no pueden decir que se perdieron de ninguno de nuestros programas. Así que nada, vámonos de inmediato a las noticias más relevantes de la semana. Noticias en línea. News Online. Conexión Tecnológica. Y en las principales noticias que tenemos para ustedes esta semana es que Sony ha anunciado la nueva fecha para el lanzamiento de su consola PlayStation 5. No el lanzamiento de la consola en sí, pero sí vamos a tener lo que es el lanzamiento de los juegos o la presentación de los principales juegos que tendrá Sony para esta nueva consola, su PlayStation 5. Ya saben que Sony ha presentado lo que es el nuevo control, ya dio una breve perspectiva de lo que va a ser el nuevo control de su consola PlayStation 5, pero este 11 de junio no se presentará directamente lo que es la consola. Esto lo dejarán ya para el lanzamiento oficial de su producto, pero este 11 de junio podremos ver entonces lo que es la presentación de los juegos que van a estar disponibles en la PlayStation 5. Así como también les quiero informar que Sony ha decidido donar $1 millón a organizaciones que van en contra del racismo. La pospuesta del primer lanzamiento o la primera presentación que iban a tener sobre estos juegos fue pospuesta porque se dieron los inconvenientes de las protestas que estuvimos viendo en Estados Unidos. Esto conllevó a que se tuviera que suspenderse este lanzamiento, y con esto, bueno, Sony decidió entonces apoyar estas protestas y esto que estaba sucediendo allá en Estados Unidos,
con este apoyo económico a las organizaciones. Pero ya sabes, vamos a tener el lanzamiento este 11 de junio a la 1 de la tarde, hora del Pacífico en Estados Unidos. Vamos a tener la presentación directamente de parte de Sony de los juegos que vamos a poder ver en la PlayStation 5. Además, quizás nos informen sobre el precio, quizás nos den alguna perspectiva, alguna imagen por lo menos de la consola, porque aún no se conoce cuál va a ser el diseño definitivo de esta consola. Así que ya sabes, continúa con nosotros en más noticias aquí en Conexión Tecnológica RD. Noticias en línea. Conexión Tecnológica. En otras de las noticias de la semana, tenemos que el Instituto de Seguridad y Privacidad de la Universidad Carnegie Mellon realizó un reciente estudio interesante. ¿Sobre qué? Sobre que la gente no se toma muy en serio el cambio de sus claves después de una filtración de datos, después que ha sido atacado. Es un estudio interesante para que ustedes vean cómo las personas no toman en serio el cambio de clave, el cambio de su contraseña. Ellos recolectaron la información de 249 usuarios entre enero del 2017 y diciembre del 2018, que se hayan suscrito. Esas personas se suscribieron para compartir su historial a una web de tráfico web llamada Observatorio de Comportamiento de Seguridad, que es de la misma universidad, pertenece esa web. Y dice este informe, este estudio, que de 63 usuarios afectados por filtraciones de datos, solo el 21 cambiaron su contraseña. De este restante 15 hicieron el cambio de claves dentro de los 3 meses de publicada la noticia de la filtración. Eso es para que ustedes vean. Además, el estudio incluye información sobre la complejidad de las contraseñas. Por ejemplo, las 21 personas que hicieron el cambio, apenas un tercio de esas la cambió por una más compleja y segura. Las restantes crearon una nueva contraseña menos o de igual fortaleza que la anterior. Y uno de los motivos de este bajo porcentaje es la falta incluso de aviso de los servicios comprometidos por un hackeo, según cuentan esos investigadores del estudio. Así que ya ustedes saben, si usted en algún momento le han filtrado su información, han accedido y han filtrado sus datos, tienen que cambiar su contraseña y ponerle una contraseña más segura, aparte de más segura, que le sea difícil a los hackeadores entrar o acceder a tu dispositivo. Esta fue nuestra noticia de esta semana, y después de la pausa venimos ya con casos y cosas de actualidad tecnológica, con el conflicto de Elon Musk, que dijo algo por Twitter, a Amazon, y esta controversia y este conflicto debido a un bloqueo de una venta de un libro, de un autolibro de un ex periodista de New York Times. Así que vamos a hablar sobre eso en ese segmento de casos y cosas. Quédese con nosotros. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Programas, ordenadores, informática y robótica. Todos a tu alcance. Móviles, internet, redes sociales, software y hardware.
Ya regresamos a Conexión Tecnológica. Casos y cosas de la actualidad tecnológica. Continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y nuestro segmento Casos y cosas de actualidad tecnológica. Hace una semana y algo, Elon Musk, sí, ese mismo, el fundador de Tesla y SpaceX, hizo un Twitter, realizó un Twitter diciendo o pidiendo, mejor dicho, que el gigante Amazon sea desmantelado por los reguladores, o sea, dividido. No es la primera vez que se pide eso, que Amazon sea dividido por un asunto de antimonopolio, pero Elon Musk reapareció con este Twitter, ya que él supuestamente iba a descansar, de tuitear en Twitter, iba a tomar un descanso, pero parece vio, o la ansiedad, como digo yo, de tener que estar ahí en Twitter. Sí. Visualizó. Él no soportó tanto tiempo. No soportó, ¿verdad, Juan Pablo? No soportó. Y visualizó, por ejemplo, un tweet de este ex reportero del New York Times, un periodista llamado Alex Berenson, que publicó una captura de pantalla donde Amazon le informa que había bloqueado la venta de su nuevo libro. La publicación. De nuevo libro que hace referencia a la pandemia del COVID-19. Sí, pero ese libro ni siquiera se había publicado. Ellos laquearon la primera publicación del libro, o sea, que inmediatamente, parece que para las publicaciones de los libros, parece que tiene que pasar por un proceso en el que las personas que están trabajando con la plataforma tienen que autorizar que ese libro se publique. Eso es algo normal. Pero el problema estuvo en que el libro de esta persona fue bloqueado como de manera, dirán ellos, arbitraria. Le bloquearon entonces el libro, cosa que incomodó mucho. Parece que ellos tienen, vamos a decir así, tienen como ciertas diferencias, y Elon Musk también, entonces parece que era muy seguidor de este reportero al cual le habían suspendido la publicación de su libro. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando sucedió esto, Elon Musk escribió un tweet diciendo que los agentes reguladores de allá en Estados Unidos deberían de regular este tipo de control que tiene Amazon sobre todas las cosas que están sucediendo. O sea, está diciendo, bueno, hasta que un reportero haga una publicación de un libro sobre una verdad que mucha gente no quiere decir ni quiere que se sepa, o sea, un libro completamente diciendo cómo se manejó la parte esta del coronavirus, de la pandemia en Estados Unidos. El libro se llama Unreported Trust About COVID-19 and Lockdowns, o sea, las verdades que no fueron reportadas sobre el COVID-19 y el encerramiento. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que al parecer Elon Musk se molestó bastante con esto que está sucediendo. ¿Por qué? Porque dice, o sea, Amazon no puede prohibir que verdades se digan. O sea, vamos a decir así, tú no puedes ser un agente arbitrario o un juez que diga, no, eso no se va a publicar. Pero luego de allá para acá vino lo que informó Amazon respecto a esto, y ellos dijeron que había sido un error. Pero yo digo algo, o sea, si fue un error, y yo entiendo que esta empresa de Amazon, cuando se va a publicar un libro, tiene que pasar porque una persona tiene que autorizar esta publicación. No necesariamente tú tienes que dejarlo en manos de un robot, de un bot que haga la revisión del libro. No estoy seguro si eso fue así o no, pero yo entiendo que ya cuando son cosas así tan diferentes, porque un libro no se anda publicando todos los días, no andan saliendo libros todos los días, ni nada por el estilo. Entonces, ¿por qué realmente? ¿Por qué fue que se produjo este bloqueo de este libro? Al parecer, hay intereses detrás de esto. Lo que pasa es que también el libro contempla, por ejemplo, cómo se cuestiona las restricciones y el uso del
ellos le llaman cubreboca, pero eso es la mascarilla, sí. que ayudan a reducir la propagación del coronavirus. Sí, hay o sea, muchas ¿cuáles? cosas que Ellos se hablan están sobre cuestionando eso, Sí. cuestionando los medios de comunicación por informar con pánico, cuestionando también sobre algunos centros para el control y prevención de enfermedades en Estados Unidos por los informes sobre los infectados y muertes a causa del COVID. Ellos están cuestionando todo eso. Ahí es que voy. En el libro se está cuestionando esto, pero entonces parece que esto tiene un matiz político del por qué entonces Amazon no permite que ese libro se publique. Esa es la parte a la que yo voy, que parece que esto se le dio un matiz político. Entonces, estas cosas que están sucediendo, o sea, de verdad, o sea, yo entiendo a Elon Musk en cierta forma, pero también deberíamos de tratar de entender más cómo es realmente el proceso que Amazon utiliza para que esos libros puedan ser publicados y puedan ser autorizados. Así mismo es. Y es decir, estos tópicos que toca el libro está también en apoyo o concuerda con Elon Musk, con lo que dice Elon Musk, quien también ha sido muy crítico de las acciones del gobierno de Estados Unidos ante la pandemia del COVID-19. Y solo hay que recordar en mayo, por ejemplo, a inicio de mayo, que él explotó contra el gobierno porque no lo dejaron operar en una de sus fábricas de Fremont. E incluso él demandó un condado, el condado de Alameda, y hasta amenazó con sacar a Tesla de California. O sea, que hubo ese conflicto. Eso sucedió. Y eso sucedió con él y el gobierno estadounidense. Lo importante es que Amazon dijo que era un error y le volvió a activar el libro. Sí, eso fue lo que dijeron a través de Reuters, que Amazon había exacto, entonces no, lo que pasa es que después lo subieron de nuevo, lo activaron, lo subieron de nuevo, y Alex Berenson, el ex reportero, periodista, él hizo lo publicó y donde decía que ya el libro de él iba a subir, se iban a activar en cierto momento, decía la explicación en ese correo. Pero eso es lo importante es que lo hayan desbloqueado y lo hayan activado, sí, exactamente, para no causar más polémica, y que Amazon no podía hablar mucho, porque Amazon tiene su cola que le pise, sí, porque sí, Amazon ha sido objeto de una gran cantidad de investigación de antimonopolio. Le iba a decir algo. Federal. Sí, le iba a decir algo. Mire, quizás esto que sucedió es posible que haya sido una estrategia de marketing también, porque cuando alguna publicación se prohíbe, la gente busca por qué se prohibió la publicación. Entonces, por eso le digo, es posible que esto sea una estrategia de marketing también. O desorientar, qué sé yo, a la gente del otro tema, ¿verdad? Del otro tema importante. Hay algo detrás de eso, créame, hay algo detrás de eso. Ya ustedes saben, esto fue lo que sucedió con este conflicto del en Twitter, el tweet de Elon Musk, y acusando a Jeff Bezos de Amazon sobre este bloqueo de este libro de este ex reportero de New York Times. Después de la pausa venimos ya con el segmento Tendencias 360 grados, con la comparecencia del ingeniero Kelly Tejada, profesional del área de las TIC, donde nos va a abordar el tema de este lenguaje de programación más utilizado y más popular, que es Python. Así que después de la pausa. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Programas, ordenadores, informática y robótica. Todos a tu alcance. Móviles, internet, redes sociales, software y hardware. Ya regresamos a Conexión Tecnológica.
Cambios. Avance. Conexión tecnológica. Presenta Tendencias 360 grados. Gracias por su sintonía. Estamos en el segmento Tendencias 360 grados con la comparecencia del ingeniero Kelvin Tejada. Está con nosotros, profesional de las TIC, y va a abordar un tema importante, y es sobre un lenguaje de programación que se está utilizando en la actualidad y se le dice que es el más popular, y será una tendencia utilizar este lenguaje de programación. Vamos a darle la bienvenida a este profesional de las TIC que haya estado con nosotros, así que bienvenido, Kelvin. ¿Cómo estás? Gracias, Guido. Todo bien. ¿Y tú cómo estás? Todo bien. Viendo que el panorama está un poco claro y estamos trabajando casi en la normalidad, aunque el distanciamiento no se esté llevando, pero bueno, a la buena de Dios es que tenemos que ponernos. Pero por suerte algunos como nosotros sí lo hacen. Por ejemplo, mira ahora como claro, esta entrevista virtual, que es realmente lo que se está promoviendo por el tema de cuidarnos realmente. Claro que sí. Mira, vamos a hablar sobre un lenguaje de programación de alto nivel, uno de los lenguajes que se está utilizando popularmente, y quisimos como programa producir este encuentro en Tendencias 360 grados, que es el segmento, y darle la oportunidad a Python. Y de una vez tú me vas a mencionar qué es Python para que los amigos que nos escuchan y nos ven se vayan ya empapando sobre este lenguaje que se está utilizando mucho y que tiene tendencia de utilizarse más. Claro, bueno, Python, en algunos países le dicen Python también. No es más que un lenguaje de programación. Este lenguaje de programación que se crea a finales de los años 80 por un matemático llamado Guido van Rossum, o Guido, que se tocayo tuyo. El nombre mío. Sí, así mismo. Es un lenguaje multiparadigma, se podría decir así, con una filosofía que hace mucho hincapié en una sintaxis que sea bien legible, que sea fácil de entender, que sea fácil de escribir. Tú sabes que hoy en día los que se van por el tema de la programación pueden elegir varios lenguajes, y una de las dificultades que tienen es el tema de aprender la sintaxis. En el caso de Python tiene una particularidad que es bien fácil de entender, aparte de que es un lenguaje, como te dije, multiparadigma. No sé, quizás los oyentes o tú mismo has escuchado hablar del lenguaje orientado a objetos. Aunque Python es un lenguaje que es orientado a objetos, como es multiparadigma, también soporta otro tipo de paradigma, como son el imperativo, el lógico, el funcional, que son prácticamente clasificaciones de cómo se puede clasificar un lenguaje de programación. En el caso de Python tiene la particularidad, a diferencia de otros, como te dije, que es bien sencillo de aprender y de escribir como tal. Es interesante. Es un lenguaje sencillo, como tú dices, y su sintaxis es fácil de usar. Un lenguaje que tú programas, aprendes a programar casi de una vez. Sí, realmente la curva de aprendizaje de Python con relación a otros lenguajes se acorta un poco más. Pero que sea fácil de aprender no significa que el lenguaje como tal o su estructura es sencilla. Realmente es un lenguaje que dentro de las diferentes áreas de la tecnología ha venido a aportar mucho. Eso es importante. ¿Y qué beneficios, ya que tú hablas de aportar, qué beneficios aporta utilizar este lenguaje de programación? Mira, el beneficio tú lo puedes ver como en dos áreas. Primero, un beneficio como persona es que tú lo puedes aprender fácil, como te había dicho. Fácil, puedes en poco tiempo aprenderlo. Otra cosa, otro beneficio que tiene es un lenguaje de código abierto. De hecho, quien administra este lenguaje es la fundación es Python Software Foundation, que prácticamente es quien lo administra. Si tú vas a la página de Python, te das cuenta que no tienen ningún beneficio como tal. Aparte de que hay una comunidad muy grande que siempre aporta al lenguaje como tal y apoya que se desarrolle más.
Y también que es un lenguaje que es portable, es decir, que tú lo puedes usar tanto en Windows, en Linux, como en Mac, o sea, tú lo puedes utilizar en varios sistemas operativos. Entonces te da mucho beneficio como tal a nivel de uso como tal. Aparte de que en diferentes áreas del área de la tecnología lo puedes usar. O sea, no es un lenguaje que está concentrado específicamente a la parte de la programación, sino también que lo puedes utilizar en otras áreas de la tecnología, ya sea la ciberseguridad, ciencia de datos, analítica. De eso vamos a hablar más adelante, claro que sí. Interesante saberlo, estos beneficios que aportan. Hablarte de código abierto, eso significa que el licenciamiento es para uso de cualquier persona que quiera desarrollar bajo ese lenguaje. Y lo importante de ese lenguaje es también que tiene múltiples bibliotecas eso es lo que lo hace muy importante y versátil, que tiene muchísimas bibliotecas para uso de diferentes áreas. Sí, claro, una de las características que tiene, como tú bien lo dices, el tema de las bibliotecas. Y ese es uno de las puntas de lanza que ha tenido el tema de que hay bibliotecas que, como tú bien lo dices, se utilizan en diferentes áreas, las cuales te mencionaré un poquito más adelante, pero es uno de las puntas de lanza que tiene. Aparte, como te había dicho, de que es un lenguaje de código abierto y de fácil uso. Fíjate que se comienza a entrelazar un grupo de cosas que en otro lenguaje tú no encuentras. Así mismo es. Vamos a decir que este lenguaje puede servir para muchas cosas. Tú me puedes mencionar 2 o 3 funciones donde pueden funcionar el lenguaje. O áreas de aplicación también. Sí, mira, te puede servir en el caso de que tú seas del área de software, para el caso de desarrollo de aplicaciones web. Realmente se utiliza en esa parte de lo que tiene que ver con la parte de desarrollo de aplicaciones web, lo puedes usar. Lo puedes usar también con la parte... Yo te estoy diciendo hablando de usos comunes. Sí, eso es un uso, el tema de desarrollar aplicaciones. El otro uso es que tú lo puedes usar también para el tema de scrapping, que es una forma de tú extraer data de la web. Entonces tú puedes utilizar aplicaciones web y sacar data de la web, ya sea para tu propia web o para analítica. También puedes usarlo para el tema de análisis de datos, analítica de datos, la parte de desarrollo de videojuegos y realidad virtual, la parte de utilizar sistemas de representación como QGIS, que es una herramienta de mapas que utiliza Python para el tema de las codificaciones que se realizan. Ahora mismo también hay unos ERP que se usan mucho para parte de los CRM, sistema de facturación como Odoo, que también se apoya en lo que tiene que ver con Python. Para la parte de Machine Learning también se utiliza mucho con las diferentes bibliotecas que tienen para el tema de algoritmos de regresiones, de clasificaciones, de aprendizaje, algoritmos de aprendizaje supervisado y no supervisado, la parte de ciberseguridad. O sea, me puedo sentar y comenzar a decir la cantidad de áreas con la cual Python te puede ayudar muchísimo y herramientas como tal y tecnologías que vienen surgiendo y se apoyan de Python para el tema de la programación. ¿No? Y también agregándole a eso los cálculos quizá para ingeniería, cálculos de ingeniería, para eso de uso común también. Sí, por ejemplo, es potente. En el caso, por ejemplo, que te decía de QGIS, que es una herramienta de mapas, lo utilizan, fíjate, algo que quizás tú ni te imaginas, el tema de tú tener una herramienta para mapeo, ya sea de temas cartográficos, de topología, de topográficos, que es un tema ya que va mucho de la parte de los ingenieros que trabajan con eso, te puede identificar un punto en un mapa, ya tú utilizas Python para eso. Y son herramientas, como te dije, open source, no tienen ningún costo. O sea, fíjate cómo puedo ir desde el área de un desarrollo de software a un área que no tiene que ver nada con la parte de eso. Así mismo es. Mira, ¿qué otros lenguajes o cuáles son los lenguajes de programación que pueden competir con Python? Mira, esa información, si tú te das cuenta, se han hecho muchos, todos los años se hacen análisis, se hacen estadísticas, se hacen levantamientos para identificar cuáles son los lenguajes que más se están usando, un ranking. En el caso de Python, como habíamos comentado, tiene la particularidad de que tú lo puedes usar en varias ramas, a diferencia de otros lenguajes.
Eso ha logrado que Python prácticamente siempre esté a la cabeza cada vez que tú ves un ranking de temas de lenguajes, ya sea lenguajes como tal o lenguajes de programación. Pero dentro de la parte de software, tú puedes encontrar que compite con Java, compite con PHP, compite con C#, pero en las estadísticas siempre se ve Python como uno de los primeros. Si te vas a la área de la ciberseguridad, Python el primero. Si te vas a la área de analítica de datos, compite con lenguajes como R, pero igual sigue a la cabeza en ese tipo de tecnologías. Entonces, de por sí, los lenguajes que compiten con él siempre tienen la desventaja de que como él se utiliza en varias ramas, siempre él queda arriba. Queda arriba. Eso es lo importante, de uso general prácticamente, en todas las áreas. Y es interesante, mira, y quiero compartir contigo, con los amigos que nos escuchan y nos ven, de interesantes datos estadísticos, ya que tú lo mencionas. Hablamos de una encuesta que se le hizo a 65,000 desarrolladores. Y entonces, la encuesta es interesante. Arroba que Python ha caído por lo menos 2 puestos de popularidad a mano de Rush y del TypeScript de Microsoft. O sea, el más amado no quiere decir que el más usado. ¿Me entiendes? Puede ser que Rush sea el más amado, pero según arroja este estudio, este informe, que solo el 5.1% de los desarrolladores entrevistados dice haber usado Rush, el 5.1%. O sea que eso no significa que el más amado tiene que ser más usado. Aunque el Python está en tercer lugar en ese informe, siguiendo, por ejemplo, está Rush, TypeScript, otro que es de Microsoft, ¿verdad? Sí. Y después vino Python. Ese fue un estudio que se hizo. Se hizo también en el mismo informe sobre incluso se hizo el más odiado, el más amado. El más odiado fue JavaScript. No sé por qué, tú me dirás por qué fue el más odiado. Entonces, se habla también de que el 67.7% de los programadores profesionales utilizan JavaScript, seguido de HTML, CSS, SQL, Python y Java. Son los más. Y Python ahí está en cuarto lugar. Y así sucesivamente, aunque al final dice el informe de que de los lenguajes que los desarrolladores más interés tienen en aprender o empezar a usar en su trabajo, el ganador indiscutible es Python. Claro. Por lo que habíamos hablado. Exactamente. O sea, aunque tú veas las estadísticas y te das cuenta de que esos lenguajes, en caso de HTML, SQL, son lenguajes, se usan porque dentro de la producción del desarrollo de software o dentro de la analítica como tal, algunos de esos lenguajes tienen que utilizarse en algún momento. En el caso de Python, va a tener siempre esa presencia. ¿Por qué? Porque aparte de que, a diferencia de los otros, es bien sencillo de aprender, se complementa con otras tecnologías que viene siendo realmente el repunte que tiene. Y bueno, que después vamos a hablar de eso. Y lo que pagan mejor es Python y R también. R, los que pagan mejor. Sí, claro. También. Mira, vamos a mencionar algunas áreas, antes de pasar a la pausa, algunas áreas de uso de este lenguaje de programación Python. Bueno, dentro de las áreas que te puedo mencionar, así que yo sé que se están utilizando actualmente, la parte del área de desarrollo de software, la parte de desarrollo de videojuegos, la parte de Big Data, como tal, inteligencia artificial, Machine Learning, ciencia de los datos, analítica de datos, la parte de ciberseguridad, que también se incluye mucho, que se está usando. Sí, como tal, para utilizarlo con pen testing. Sí. La parte también se está utilizando con otros frameworks, ya sea frameworks para hacer test, pruebas, para hacer la parte de sistemas de geolocalizaciones, sistemas de analítica. O sea, esas son
la que te puedo mencionar, que conozco, quizás habrá más, pero sí sé que esa que te estoy mencionando ahora mismo, la punta de lanza que están utilizando como tal, o el lenguaje que se está utilizando como uno a es Python. Qué bien, qué bien. Vamos a hacer una pausa. Después de regresar, vamos a hablar un poquito de Python y en los medios, en la parte laboral. Sí, importante. Eso vamos a hablar después de la pausa. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Programas, ordenadores, informática y robótica. Todos a tu alcance. Móviles, internet, redes sociales, software y hardware. Ya regresamos a Conexión Tecnológica. Continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y nuestro segmento Tendencias 360 grados. Y tenemos la comparecencia del ingeniero Kelvin Tejada, que está con nosotros compartiendo este lenguaje de programación, de este tema, el lenguaje de programación de Python, y que está muy interesante. Y en esta segunda parte, Kelvin, vamos a hablar cómo el lenguaje de programación Python nos está dando oportunidades en el ámbito laboral. Sí, mira, actualmente, aunque todavía sigue compitiendo República Dominicana con lenguajes tradicionales dentro del área de software, como son C#, JavaScript, PHP, Python ha venido y realmente se está requiriendo, primero, uno, porque la parte de ciberseguridad, la parte de científicos de datos, especialistas en analítica de datos, se está demandando en la actualidad mucho. Uno de los lenguajes que exigen este tipo de posiciones es que tú manejes Python. Entonces, si tú te fijas actualmente en las diferentes plataformas que se solicitan vacantes, cuando te hablan de que requieren un especialista en datos, un especialista en ciberseguridad, un especialista en manejar algún lenguaje open source, siempre te requieren el tema de Python. Entonces, alguien que se quiera entrar en este mundo de aprender este lenguaje, sabe que de alguna forma va a tener alguna oferta laboral y bien remunerada, porque realmente, aunque es un lenguaje que se está usando mucho, realmente no todos los manejan. De por sí, como tú bien lo dijiste, hay especialistas en otros lenguajes que quieren aprender ese lenguaje, pero todavía no lo saben todavía. Entonces, el que se inmerse en aprender este lenguaje, ya sabe que va a tener un paso ganado, como quien dice. ¿No? Y que va a tener una brecha muy grande, o sea, la brecha de encontrar puestos de trabajo, donde entra la parte de que están requiriendo este lenguaje para uso, como habíamos hablado, de áreas como inteligencia artificial, Big Data, ciberseguridad y otras. Y eso es importante saberlo, porque la demanda va a ser mucha, o está siendo mucha, y la tendencia es que sean más. De hecho, te digo, no hace mucho uno de mis estudiantes trabajaba en un área de desarrollo de software y yo le comenté del tema de aprender R, de aprender Python, de aprender O. Y cuando apareció una oferta, realmente lo que le decían a él, ok, ¿qué tú manejas? Y él decía, bueno, yo manejo este lenguaje, C#, manejo esta tecnología, pero realmente lo que las empresas ahora mismo están buscando es que tú manejes más tecnología de código abierto. Y el tema de yo hablarle de eso y él estudiar de eso le ayudó mucho. Entonces, fíjate cómo ya uno no puede quedarse simplemente en aprender esos lenguajes y tecnologías que ya sabemos desde antes que existe, sino ya ir montándose en estos lenguajes nuevos que vienen surgiendo y que vienen creciendo. ¿Qué puesto de trabajo, para citar varios puestos que requieren Python? Científico de datos,
analistas de seguridad o ciberseguridad con la parte de computación forense, si tú vas a hacer rateo de algún código malicioso que le hayan puesto, el tema también de analista de datos, analista BI, más desarrolladores de software también que se orientan por la parte de aplicaciones web. ¿Qué más se puede decir? Especialista en data, en big data, en inteligencia artificial, analista en temas de riesgo, utilizando tecnologías de Python. Entonces, tú puedes encontrar una cantidad de áreas, ¿no? También, o sea, la parte bancaria, la parte de seguros, la parte de comercial, la parte de servicios que incluyen cierto tipo de sistemas que le pueden apoyar. El tema de Python también está requiriendo este tipo de perfiles. Interesante, información interesante. Bueno, ya saben los amigos que nos están escuchando y no están viendo y quieren aprender algún lenguaje de programación. Este es el ideal ahora y será por un tiempo determinado, porque en diferentes áreas, que son las áreas que están demandando más en estos tiempos, como si data science, la ciencia de los datos, analista de datos, inteligencia artificial, ciberseguridad. O sea, todas esas áreas requieren de que el talento que se vaya a contratar sepa este lenguaje de programación de Python. El que quiera aprender Python, ¿qué tú le recomendarías a esas personas? Mira, yo, aparte de profesional, como docente, como tal, recomiendo primero, antes que nada, es que identificar primero para qué quieres aprender a programar, no Python. Si tú quieres aprender a programar, primero decir, yo quiero aprender a programar porque me gusta esto o aquello. Porque con eso ya tú puedes orientar qué cosas tú quieres aprender dentro del lenguaje. ¿Por qué? Porque como vimos, este lenguaje es muy amplio. Si te entras en él y ves toda la parte, quizás no vas a abarcar todo. Ahora, si tú estás interesado en un área, ciberseguridad, análisis de datos, programación web, o sea, ¿cuál área que te interesa? Inmediatamente tú definas cuál es tu área, entonces identifícate un curso que te oriente inicialmente en temas de lógica algorítmica, luego en temas de programación, utilizando ya la sintaxis, y ya comienza a encaminarte en lo que tiene que ver en la tecnología que quieres. Hay muchísimos cursos que puedes tomar de manera virtual. Por el tema del COVID ahora, eso es lo que se recomienda, de que te puedas tomar una capacitación de manera virtual como tal, pero lo principal es que identifiques bien cuál es esa tecnología que te interesa como tal para que te orientes hacia ella y la puedas aplicar y desarrollar al 100%. Bueno, te doy las gracias, Kelly, por estar con nosotros y compartir estas informaciones sobre el lenguaje ahora mismo más popular de la actualidad, Python. No, gracias a ti, Guido, sabes que estamos a la orden y como siempre, ya ustedes saben que estamos para servir. Bueno, gracias por tu comparecencia. A los amigos que nos escucharon y nos vieron, ya saben, a estudiar Python, lenguaje de programación, porque también en un dato interesante que yo vi en un estudio de que, para compartir con los amigos ahora que estamos en la parte final, hay un dato interesante de un informe que dice que todos los profesionales deberían, dentro de sus carpetas, vamos a decir, de estudio, deberían tener un lenguaje de programación. O sea, puede ser abogado, contable, no importa. ¿Por qué? Porque el lenguaje de programación te va a ayudar a tomar una decisión, a aprender lógica, que te va a permitir en determinado momento de tu trabajo, ¿verdad?, resolver una situación. Claro. Tomar la mejor decisión. Eso decía ese informe. Eso debería comenzarse ya desde la educación secundaria inicial, el tema de comenzar a aprender lo que sea un lenguaje de programación. Exactamente. Ayuda muchísimo. Sin importar, como te digo, sin importar la profesión. Claro, claro. Es la realidad. Así que gracias por comparecer, hermano, y estamos a tus órdenes aquí también. Y a los amigos que nos vieron y nos escucharon, la próxima semana estaremos de vuelta con
con más informaciones sobre el mundo de las tecnologías de la información y la comunicación. Hasta la próxima. Avances tecnológicos y nuevos inventos, todos a tu alcance.